Les repasaremos cómo han cerrado las bolsas, pero antes vamos a seguir analizando la fotografía de los mercados, tendencias en activos, productos, estrategias. Y lo hacemos con la consultora McKinsey. Tenemos con nosotros a Fernando Martín del Agua, es socio de McKinsey & Company. Fernando, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Marta. Muy bien, espero que vosotros también bien. Bueno, Fernando, es bastante difícil desgranar una fotografía general en un entorno en el que tenemos tantas incertidumbres, la volatilidad, ¿no? Que se genera por estas incertidumbres que venimos arrastrando del año pasado, se nos están sumando otras. Y claro, a la hora de hablar pues del entorno de los mercados privados, desde McKinsey, ¿cómo estáis analizando su evolución? Bueno, al final lo que es indudable es que los mercados privados en los últimos años han tenido una senda de crecimiento de en torno al 7%, los mercados europeos, por encima del resto o del conjunto del mercado de gestión de activos, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esto? Al final, por una mezcla de eventos de oferta y eventos de demanda. ¿A qué me refiero con esto? Desde el punto de vista de la oferta, hay mayor disponibilidad de proyectos en los que invertir en términos de mercados privados. Y doy un ejemplo muy evidente, que son las infraestructuras, pero también doy otro evidente, que es la financiación, crédito privado. Entonces, hay un caldo de cultivo para que haya activos que se pueden financiar y donde se puede alocar capital desde los mercados privados. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la demanda y de los inversores, lo que vemos son récords de levantamiento de dinero por parte de las gestoras de capital privado, dando a notar el interés de los inversores, tanto institucionales como del mundo retail y del mundo wealth management, ¿no? Entonces, al final, cuando combinas esos dos efectos, ves un caldo de cultivo bueno para lo que hemos visto, el crecimiento de los mercados privados durante los últimos años. ¿Y qué flujos, Fernando, qué flujos estáis viendo en la clase de activo, tanto a nivel global como, por ejemplo, ya tirando un poquito más barriendo para casa, local, aquí en España? Al final la foto hay que ser granular, ¿no? Porque obviamente, como decía, los mercados privados han venido creciendo más rápido. A día de hoy suponen un 14% de todo el volumen de gestión de activos gestionado en el mundo. Y esperamos que este porcentaje siga creciendo durante los próximos años. En España, si excluyésemos real estate, porque tiene las particularidades que todos conocemos de la propensión a invertir en ladrillo en el mercado español, el porcentaje es todavía algo menor, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos visto una aceleración de flujos hacia estos mercados privados, sí que seguimos viendo espacio para que sigan creciendo y acercándose a otros países de nuestro entorno que tienen ratios de penetración de estos productos de mercados privados más altos que el de España. Dicho esto, como decía antes, la foto hay que ser granular, ¿no? Porque por tipología de activos la foto cambia algo. En concreto, por ejemplo, deuda privada es uno de las clases de activos que hemos visto crecer 3 veces más rápido que algunas otras categorías, como por ejemplo el private equity, a pesar de que el private equity también ha crecido a ritmos prácticamente de doble dígito durante los últimos 5 años, ¿no? Y por cierto, Fernando, siguiendo también con esta línea, cuando hablamos de tipos de activos, ¿cuáles son las tendencias que estáis viendo? Bueno, no solo en clases de activos, también en productos o en estrategias. Al final vemos distintas estrategias que siguen creciendo, y ahora hablo en concreto del mercado español, ¿no? Los tradicionales motores de crecimiento de mercados privados en el mercado español, que habían sido inmobiliario e infraestructuras, siguen creciendo a ritmos relativamente saludables, desde el entorno del 8 o 9% hemos visto en los últimos años. Mientras que ha habido otras clases de activos que tradicionalmente han crecido a menores volúmenes y por tanto parten de una base más pequeña, como decía antes, deuda privada, por ejemplo, o venture capital, que han venido acelerando su senda de crecimiento, ¿no? ¿Qué prevemos a futuro? Un poco este mantenimiento, porque muchos de los factores que han llevado a esta aceleración de los flujos hacia todos estos productos, creemos que son temas estructurales que se van a mantener a futuro, ¿no? Pues desde lo que decíamos antes, la participación o elementos de construcción de cartera como análisis de factores, que van a seguir siendo preeminentes y hacen que los activos de mercados privados jueguen un rol muy relevante en la construcción de carteras de inversores institucionales e inversores privados, y al mismo tiempo también una mayor necesidad de financiar y de alocar capital privado, dadas las limitaciones que tenemos en algunas vías tradicionales de financiación de determinados proyectos, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva sigue siendo relativamente optimista para el futuro de los mercados privados en España. Si hablamos de tendencias,
Más allá, como decías, ¿no? Nos estabas hablando ahora de cómo habíamos visto como activos, como deuda privada, habían acelerado esa senda de crecimiento. Bueno, además estamos en un entorno, ¿no?, en el que ya estamos dejando atrás también el entorno de tipos de interés negativos. Estamos viendo un apetito fuerte, por ejemplo, por la renta fija. En 2023 eso está quedando muy patente. Entonces, ahora mismo, de cara a futuro, ¿cómo estáis viendo estas perspectivas? Bueno, en un plano global, por supuesto, pero también en un plano más local. En el mundo de mercados privados siempre hay que tener una visión de largo plazo, ¿no? Porque al final incluso muchos de los vehículos tienen por definición un periodo mínimo de inversión en el que el inversor está obligado a mantener el capital dentro del vehículo. Y cuando miras en ese periodo un poco más de largo plazo, es verdad que la curva de tipos, aunque está más elevada de lo que estaba, tampoco nos plantea un entorno de tipos de interés tan alto como el que esperamos, sino que parece que va a haber una convergencia a futuro un poquito otra vez de vuelta a la baja, ¿no? Entonces, este fenómeno que bien describías, Marta, de apetito por la renta fija, creemos que está más acotado en el corto plazo y para los inversores que tienen un horizonte temporal algo menor. Para los inversores que siguen mirando con un horizonte temporal más largo, y hablo, por ejemplo, de inversores institucionales o inversores del mundo banca privada, sigue teniendo un rol muy relevante el ser capaz de disponibilizar este capital para conseguir retornos a largo plazo y con un horizonte de inversión de más allá de 5 años, ¿no?, que es el típico de la mayoría de estos productos. Bueno, y retos para este 2023, Fernando, desde McKinsey, ¿qué tenéis en foco? Sí, al final yo creo que hay un reto fundamental dentro del mundo de mercados privados que viene ligado a los cambios regulatorios que se han producido recientemente y en concreto hay una oportunidad para las gestoras que se dedican al mundo de capital de mercados privados, que es entrar en lo que tradicionalmente se había llamado el segmento retail, ¿no? Como bien sabéis, la nueva regulación permite disponibilizar ciertas estrategias a clientes con un mínimo de inversión de 10.000 euros, donde antes el nivel de inversión era de órdenes de magnitud mucho mayores, y esto lo que supone es una oportunidad, ¿no? Con lo cual hay un reto para todas las gestoras que están en mercados privados de empezar a mirar qué posibilidades se les abre con esta nueva apertura o con este nuevo entorno regulatorio, ¿no?, en España. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos. El segundo sigue siendo, a nivel de inversión y de alocar el capital, pues un poco esta dispersión que estamos viendo entre lo que el comprador está dispuesto a pagar y el vendedor está todavía pidiendo, ¿no? Porque yo creo que hay, como pasa en todos los entornos de cierta incertidumbre macroeconómica, hay un cierto tiempo en el que todavía no se ajusta bien la oferta con la demanda porque las expectativas sobre precios son distintas en el comprador y el vendedor, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de distribución y a nivel de inversión de capital estos podrían ser dos de los grandes retos a los que nos enfrentamos este 2023. Pues nos quedamos con esas claves. Fernando Martín del Agua, socio de McKinsey & Company. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros nos quedamos con estas claves. Mercado